Bienvenidos a este análisis. Vamos a meternos de lleno en algo verdaderamente fascinante, cómo a lo largo de la historia, la humanidad ha tenido esta necesidad casi obsesiva de contar, guardar y visualizar sus relatos sagrados. O sea, desde las civilizaciones más antiguas hasta literalmente la era de la inteligencia artificial, hay un hilo conductor que nos une. Hoy vamos a rastrear ese hilo. Es como armar un rompecabezas gigante que cruza milenios, y las piezas son increíbles. Y esto nos lleva a una pregunta que honestamente vuela un poco la cabeza. ¿Qué podría conectar a una antiquísima diosa madre del Egipto faraónico con la forma en que intentamos reconstruir la historia sagrada en pleno siglo XXI? Bueno, para averiguarlo vamos a hacer un viaje fascinante, un arco narrativo de descenso y ascenso. Viajaremos desde las creencias modernas hacia un pasado remoto, para luego volver de golpe a nuestro presente tecnológico. Vamos a notar cómo nuestra fascinación por lo divino siempre, pero siempre, busca nuevos medios para expresarse. Para enmarcar nuestro análisis, esta será nuestra ruta. Primero, veremos dos tradiciones y una celebración. Segundo, bajaremos al antiguo origen egipcio. Tercero, trazaremos los paralelismos entre Isis y María. Cuarto, analizaremos el simbolismo del retorno. Y quinto, hablaremos de la inteligencia artificial y la historia sagrada. ¡Arranquemos! Sección 1. Dos tradiciones, una celebración, el 15 de agosto en la cristiandad. A ver, para entender bien de dónde viene esto, repasemos un poco la estructura cronológica del relato cristiano. Todo arranca, por supuesto, cuando María recibe al Espíritu Santo. Luego, el foco de la narrativa pasa directamente a los años de la vida de Jesús, abarcando su pasión, muerte y resurrección. Los textos marcan que unos 40 días después se da la ascensión de Jesús. Y es justo ahí, fíjense bien en esto, al final de este ciclo terrenal, donde la atención de la historia hace un giro completo y vuelve a centrarse totalmente en María. Ahora, al enfocarnos de nuevo en María, nos encontramos con dos posturas principales. Por un lado, tenemos el rito occidental o católico, conocido como la Asunción, que sostiene que María es llevada al cielo. Por otro lado, el rito oriental u ortodoxo nos habla de la dormición, que es la idea de que Dios simplemente duerme a María para evitarle el trance de la muerte. Pero independientemente de los detalles técnicos, hay algo fundamental aquí. Ambas posturas comparten la firme creencia de que ella es liberada de la muerte, básicamente que es eterna. Y todo este proceso culmina en una imagen de una belleza teológica inmensa, la coronación celestial. Las tradiciones relatan que al llegar al cielo ella es coronada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, más allá de la ceremonia en sí, ¿qué representa todo esto? Bueno, María simboliza a la tierra pura que ha sido liberada de la muerte. Es un retorno glorioso al cielo después de la resurrección de Cristo. Es como si el círculo cósmico finalmente se cerrara. Sección 2. El antiguo origen egipcio. Las raíces de la tradición celestial. Vamos a retroceder bastante en el tiempo. Resulta que miles de años antes de que existieran los relatos evangélicos, a orillas del río Nilo, ya reinaba una figura central impresionante en la mitología egipcia, la diosa Isis. La tradición cuenta que Isis era la Madre Virgen, preñada sin ningún tipo de intervención, y esposa de Osiris, y en el contexto de las creencias de la época, Osiris ocupaba la posición de Dios. A partir de aquí, las piezas de este antiguo rompecabezas van a empezar a resultarnos muy familiares. Veamos el famoso y dramático mito de Osiris, Horus y Set. Es una epopeya total. Osiris es asesinado por su oscuro hermano, un personaje llamado Set. Es entonces cuando interviene Horus, el hijo de la Madre Virgen, que asume el rol del hijo de Dios y el Redentor. Horus entra en escena, se enfrenta valientemente a Set, lo derrota por completo y ayuda a resucitar a su padre caído. Y lo más importante viene después del drama. Tras esta victoria, la historia recobra la paz, y vemos a Isis ascendiendo de la tierra al cielo, donde es, escuchen bien, coronada por el dios solar Ra. Sección 3. Paralelismos Isis y María. Ecos a través de los milenios. Cuando ponemos ambos sistemas de creencias frente a frente, la correlación es innegable. Por un lado tenemos a Osiris en el rol divino de Dios o el Padre, que equivale al Dios Padre del cristianismo. Luego tenemos a Isis, la Madre Virgen que asciende al cielo, reflejando casi milimétricamente la figura de María. Y por último, a Horus, el Hijo de Dios y Redentor, que encaja de manera perfecta con el rol narrativo y espiritual de Jesús. O sea, la estructura base del relato se mantiene increíblemente intacta.
Y si nos fijamos en la culminación de ambos relatos, el parecido visual es una locura. La tradición egipcia nos muestra a Isis ascendiendo para recibir la corona de Ra, mientras que la tradición cristiana posterior presenta a María llevada al cielo para ser coronada por la Trinidad. Literalmente funciona como un espejo a través del tiempo. Queda bastante claro que conceptos como la asunción o la dormición hunden firmemente sus raíces simbólicas en las arenas del antiguo Egipto. Sección 4. El simbolismo del retorno, el fin de nuestro periplo sagrado. Todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Pensemos en el peso de esa frase por un momento. Esa es la esencia filosófica profunda detrás de ambas historias. El ascenso de la figura materna, ya sea Isis o María, representa que nuestro largo, complicado y hermoso viaje terrenal llega a su fin, y la tierra vuelve a unirse con el cielo. Es el retorno definitivo a esa unicidad original, un mensaje de consuelo absoluto que ha resonado en el espíritu humano desde siempre. Sección 5. La inteligencia artificial y la historia sagrada, visualizando el Templo de Salomón. Vamos a dar un salto gigantesco hacia nuestro presente. Porque, claro, los medios han cambiado drásticamente, pero nuestro deseo de visualizar lo divino sigue siendo el mismo. Hoy recurrimos a la inteligencia artificial. Fíjense en esta interacción súper reciente con la IA Gemini. En el paso 1 se le pide material visual sobre la destrucción del Templo de Salomón. En el paso 2, para sorpresa de muchos, la IA logra procesarlo y genera un enlace de video en minutos. Pero, en el paso 3, al pedirle algo aparentemente mucho más simple como una imagen miniatura para ese video, el sistema empieza a fallar repetidamente. Hay una ironía un poco cómica aquí, ¿no creen? Mientras los mitos antiguos hablaban de dioses con el poder de resucitar a los caídos y vencer a la muerte, nuestra tecnología más sofisticada se cae a pedazos porque, hay demasiado tráfico en el servidor. 0. Esa fue la cantidad exacta de miniaturas que la IA logró generar al final de la sesión, excusándose en que estaba recibiendo muchas solicitudes. Es un golpe de realidad tremendo. Contrastamos el poder infinito que le atribuimos a la divinidad en nuestras historias sagradas con los límites hiperreales y tan técnicos de nuestras herramientas modernas. Un recordatorio de que por mucha red neuronal que tengamos, todavía dependemos de la capacidad de unos servidores. Y esto nos deja con una gran reflexión final para cerrar este análisis, ya sea tallando en piedra el ascenso de la diosa Isis hace miles de años o pidiéndole a una IA que renderice un templo sagrado en píxeles el día de hoy, la herramienta cambia, pero la intención jamás lo hace. Lo que nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Qué es lo que nos impulsa, época tras época, a intentar visualizar y reconstruir nuestra historia sagrada con tanta obsesión? Es, sin duda, un misterio de nuestra propia naturaleza que merece seguir siendo explorado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a través de los siglos.